¿Qué tal? Bienvenidos a Subtexto. En esta ocasión simplemente queríamos hacer una mención a las jornadas que han tenido lugar en el Museo del Romanticismo durante estos días, a unas jornadas dedicadas a Frankenstein y a Mary Shelley, con motivo de esos 200 años de la publicación de la novela original, de la novela de Frankenstein. Bueno, jornadas que se han celebrado en colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, que a nuestro juicio han sido bastante interesantes. Se han propuesto una serie de conferencias con una temática cuyo denominador común en cualquier caso ha sido el enfoque hacia la vida artificial, hacia la robótica, más que a planteamientos puramente filosóficos o humanistas, como puede ser la toma de conciencia de estas criaturas de su propia existencia y toda una serie de preguntas dirigidas hacia su creador y hacia sí mismos. En otros tiempos, prados, bosquecillos y arroyos, la tierra y las visiones cotidianas me parecían nimbados con el celeste resplandor. La gloria y lozanía de un sueño. Ahora ya no es lo mismo que antaño. Donde quiera que me vuelva, así en la noche como en el día, ya no me es dado ver lo que antes vi. Hemos visto que se ha hablado mucho de tecnología, se ha hablado de la creación de seres artificiales. Algo que sí que nos ha gustado mucho ha sido el acercamiento a ese concepto de ginoide. Estamos más acostumbrados al término de androide, pues para estos seres con forma humana pero masculina. Y sin embargo el ginoide pues también ha tenido presencia, sobre todo de la mano de Teresa López Pelliza, que es profesora de la Universidad de las Islas Baleares, que ha presentado hace muy poco un ensayo sobre la historia de la ciencia ficción en la cultura española, y responsable también, entre otros trabajos, de una antología de mujeres artificiales. Si recordáis, el año pasado, nosotros hablábamos también durante una charla sobre Frankenstein de esa característica de ser asexuado. Pero hay un árbol, entre muchos, uno. Una única pradera que yo había contemplado. Ambos evocan algo que se ha perdido. A mis pies, el no me olvides reitera idéntico recuerdo. ¿A dónde ha huido el resplandor visionario? ¿Dónde están ahora la gloria y el sueño? Se ha podido pensar que Frankenstein fuese una mujer, no solo porque su autora fue una mujer, sino también por esta reacción crítica durante la época, ¿no? También hablamos de cómo Percy Shelley, el marido de la autora, había contribuido de alguna manera a enriquecer el texto, con una serie de correcciones, pero al fin y al cabo luego cuando se descubre el manuscrito original, aquel derivado de las jornadas en Villa Diodati, del puño y letra de la propia Shelley, vemos que estamos mucho más cerca de que ese monstruo inicial fuese una fémina. Pero ya digo, durante todas estas charlas ha habido presencia femenina. Se ha hablado también de Frankenstein y la genética, y luego aparte, como crítica, no vamos a dar nombres en concreto, esto es más una cuestión de estilo, es una cuestión de estética. Hemos asistido a conferencias un tanto aburridas por el hecho de ser leídas, y a veces incluso mal leídas. Se entiende que para la defensa de una tesis en la que manejamos un texto escrito, pues es distinto el registro que se utiliza, pero cuando dirigimos nuestro trabajo hacia una audiencia, a veces más o menos especializada, pues para hacerlo más natural sería conveniente intentar cambiar ese tipo de cosas. Hemos visto que en la pantalla de proyección se nos estaban leyendo fragmentos de texto que los teníamos delante. Algunas otras conferencias también leídas hubieran sido muy interesantes si se hubiera dado un giro o se hubieran contado de otra manera. Insistimos, no vamos a mencionar tampoco, por respeto sobre todo a los ponentes, sabemos que hay todo un trabajo detrás. De hecho, nosotros también nos hemos visto en esta aventura, ¿no?, de contarle a la gente un poco el resultado de nuestro trabajo, de nuestra investigación, pero no está de más insistir un poco en que esos detalles también es necesario cuidarlos. De todas formas, el evento ha contado con una participación extraordinaria, asistencia de público. El programa de conferencias finalizaba ayer jueves,
pero continúa con un ciclo de cine en el Salón de Grados de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Hoy, justamente, hoy es viernes, se ha proyectado Frankenstein de James Whale, esa versión de 1931, y durante los próximos días, hasta el próximo miércoles 21 de marzo, lunes, martes y miércoles de la semana que viene, pues quien lo desee puede ver las películas de Mel Brooks, El jovencito Frankenstein, la de Terence Fisher del año 57, La maldición de Frankenstein. Todas estas están en nuestros apartados de recomendaciones, y es cierto que el blog se dirige fundamentalmente al vampiro, al cine, a la cultura en torno al vampiro, pero en ese subapartado de terror y fantástico también hemos mencionado algunos de estos films. El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, del año 73, y para cerrar la película de Spike Jonze de 2013, protagonizada por Joaquin Phoenix, Hair. Ha habido más ejemplos de cine contemporáneo. Se ha mencionado a la película Ex Machina. Ahora estos días Alicia Vikander está promocionando su Lara Croft aquí en España, sobre todo aquí en Madrid. Y nos gustaría, aunque luego en el blog vais a tener información un poco más detallada de lo que han dado de sí las jornadas, un poco también lo que a nosotros nos ha gustado más o lo que nos ha gustado menos, nos gustaría traer a colación una serie de la HBO que se llama Westworld, que reúne todos estos ingredientes de los que estamos hablando y que se han dado cita durante estos días. Sin destripar demasiado de qué va la serie, es un parque temático, un parque de atracciones temático que se centra en el salvaje oeste, donde todos sus habitantes son entidades medio humanas, son entidades biomecánicas, lo que podríamos denominar cyborgs. Y que, los huéspedes, que son las personas que pagan para asistir al parque, tienen derecho a una serie de actividades, a una serie de aventuras previamente programadas. Ya existe todo un departamento de narrativa, para configurar esas historias. Pero lo más interesante de esta serie es que estos androides y ginoides, ya digo que también, incluso animales creados artificialmente, como digo, estos androides, estas ginoides, empiezan a tomar conciencia de su propio ser y empiezan a constituir una serie de fallos en el sistema, que nos hacen preguntarnos, hacia dónde va toda esta historia. Si tú te crees con la potestad y el derecho de crear un ser basado simplemente en una serie de códigos binarios, no piensas que en un momento dado se te puede ir de las manos y van a querer reclamar también una serie de derechos para sí mismos. Esta serie estrena segunda temporada en abril y probablemente a colación de todo esto que hablamos, pues subamos alguna cosita, alguna entrada también al blog. De hecho, también esta semana se ha recordado a Lovecraft, y ahora me viene a la memoria, el podcast sobre Blácula, los que lo escuchasteis, no solamente estaba dirigido a contar la historia de ese primer Drácula negro en la gran pantalla, sino también a la historia de los afroamericanos en Estados Unidos, un poco la discriminación racial en el cine. Se nos quedó en el tintero un par de cosas, un par de cuestiones. Made in Bedlam es una canción que se basa en la historia de un amor imposible, un amor interracial entre un mulato y una joven blanca. La vais a estar escuchando de fondo durante este pequeño apunte de subtexto. Y también, como decimos, en torno a Lovecraft, su relación con los negros, con los mulatos. Cuando leemos sus cuentos, encontramos que estos mulatos, estos personajes, aparecen como seres degenerados, con cuerpos envilecidos que no merecen vivir, en palabras del propio autor. Pues esta idea del negro, esta idea de la minoría étnica o esta idea de los marginados aparece también en una de las charlas cuando se menciona, creo que en concreto fue Santiago Lucendo, del que por cierto ya hablamos por un libro que tiene sobre vampiros, ya hablamos en el blog, y es la mención del trabajo de Elizabeth Young, Black Frankenstein, que propone precisamente un nuevo enfoque con la esclavitud como telón de fondo. Eso ya nos va a introducir a la idea del diferente, como decimos, del marginado, del monstruo. Otra de las aportaciones, retomando el tema de las películas y de las series, está en Black Mirror. Nada más que decir por ahora, salvo que vayáis al blog o consultéis si habéis visto la serie también
entenderéis un poco esto de la distopía, las historias distópicas que están ahora tan de moda, incluso en series que no tienen nada que ver con esto de los monstruos, como El cuento de la criada, que también estrena segunda temporada ahora en abril. En definitiva, hemos asistido a una serie de ponencias en las que sobre todo se ha hablado del desmembramiento de la psique, más allá de la recomposición física de esas extremidades, del tronco y otras partes del cuerpo que podemos encontrar en la novela original, pero también, como adelantábamos al principio de este apunte, pues se han centrado demasiado, o pensamos que se han centrado demasiado en la creación de vida artificial moderna. El apartado de robótica, bueno, pues los usos que se le pueda dar al robot en la industria, y luego ese llamado robot social. También hay que recordar que estas jornadas han sido la continuación de un proyecto llamado Actualizando la idea de lo monstruoso, un curso que pretendió ser un homenaje a la escritora, que abordaba el proceso de creación de la criatura, y que, bueno, este año se ha unido a lo que es el bicentenario, ¿no?, de la publicación del libro. Desde aquí seguiremos apoyando iniciativas como la del Museo del Romanticismo y la Facultad de Bellas Artes, bueno, cualquier institución universitaria que se preste a este tipo de eventos y de actividades siempre será bienvenida. Nuestra conclusión, y más que nada nuestra opinión personal al respecto, es que Frankenstein no era un robot, ni siquiera un autómata, sino más bien un espécimen vivo, un organismo ensamblado a partir de piezas diferentes, que cuando comienza a comprender más o menos el mundo que tiene alrededor es cuando se revela y cuando reivindica su propia entidad.